Un pequeño error de un ingeniero podría provocar el colapso de la presa más grande del mundo. Cuando el cemento entra en contacto con el agua, genera calor. A medida que se seca, su temperatura aumenta aún más. Ahora, imagina construir una presa enorme que requiere millones de toneladas de hormigón y cemento. Si el cemento no se enfría adecuadamente, sin importar cuán grande o fuerte sea la presa, comenzarán a aparecer grietas en una semana, lo que eventualmente provocará su colapso. Discutiremos los principales desafíos que enfrentan los ingenieros al construir la presa más grande del mundo, la presa de las Tres Gargantas. Esta presa está construida sobre el río Yangtze, en China. Se volvió completamente operativa en 2012 y fue diseñada utilizando ingeniería altamente avanzada, otorgándole una vida útil estimada de aproximadamente 100 años. Cuando opera a plena capacidad, esta presa genera 22.500 megavatios de electricidad, convirtiéndola en la presa hidroeléctrica más grande del mundo. La presa tiene una longitud de 2.33 kilómetros y alberga 32 generadores para la producción de energía, junto con 2 generadores adicionales que suministran electricidad a nivel local. Primero, hablemos de la construcción de la presa. Al construir una presa en un río con corriente, es crucial controlar el flujo del agua. Si el río es pequeño, el agua se desvía hacia un lado y se construye una presa temporal o cofferdam. Esta presa temporal bloquea completamente el agua en esa sección, secando el área y haciéndola apta para la construcción. Sin embargo, en el caso de la presa de las Tres Gargantas, el río Yangtze tiene aproximadamente 1.5 kilómetros de ancho. Para controlar el inmenso flujo de agua, la longitud de la presa se extendió a 2.3 kilómetros. Dado que desviar un volumen de agua tan grande era imposible, los ingenieros idearon otra solución: dividir la presa en 3 secciones. Primero se construyeron 2 secciones, mientras que la restante se edificó más tarde. Para gestionar el flujo del agua, los ingenieros construyeron una estructura temporal llamada cofferdam. Esta fue creada vertiendo tierra y rocas en el río y colocando grandes cajas de acero llenas de piedras para bloquear el agua. Para reforzarla aún más, la estructura se fortaleció con cemento y hormigón. Esto era esencial porque el río tenía un historial de inundaciones frecuentes y los ingenieros necesitaban garantizar que las fuertes corrientes no interrumpieran el proceso de construcción. Después de completar la presa temporal, comenzó la excavación del lecho del río. Este proceso continuó hasta que los ingenieros alcanzaron una capa sólida de roca madre, ubicada a una profundidad de aproximadamente 40 a 50 metros. Una vez identificada la capa de roca madre, el siguiente desafío fue garantizar la estabilidad de los cimientos frente a los terremotos. Si un terremoto provocaba grietas en los cimientos, el agua podría filtrarse, lo que potencialmente podría llevar al colapso de la presa. Para evitar esto, cualquier grieta en la roca madre fue sellada utilizando cemento y lechada química. Por ejemplo, si se detecta una filtración de agua en una capa de roca débil, se utilizan máquinas de perforación horizontal para crear aberturas en el área. Luego se inyecta una mezcla de cemento y lechada química a alta presión, sellando las fugas y al mismo tiempo reforzando los cimientos contra terremotos. Uno de los mayores desafíos en la construcción de presas es que el agua no solo fluye en la superficie, sino que también se mueve a través de múltiples capas subterráneas. Detener completamente este flujo subterráneo era casi imposible. En lugar de bloquear completamente el agua, los ingenieros idearon otra solución: permitir que el agua que se filtraba a través de los cimientos fluyera de manera controlada. Para implementar esta solución, se perforaron pozos verticales en la capa de roca madre. El agua que antes se movía lentamente a través de las capas subterráneas, ahora tenía una salida controlada a través de estos pozos. Dado que un solo pozo no podía drenar todo el agua, se perforaron múltiples pozos y se conectaron a un sistema de drenaje centralizado. Después, se dispuso un patrón de rejilla con barras de refuerzo de acero, formando la base de la presa. La base de la presa de las Tres Gargantas tiene 115 metros de ancho. Verter una cantidad tan grande de hormigón y cemento de una sola vez era arriesgado, ya que el cemento genera calor cuando entra en contacto con el agua. A medida que se seca, su temperatura aumenta aún más.
Esta alta temperatura podría causar grietas en los cimientos, lo que potencialmente podría llevar al colapso de la presa en cuestión de días, sin importar su tamaño. Para evitar esto, era esencial mantener el cemento frío. Por lo tanto, todos los materiales de construcción, incluyendo hormigón, piedras y agua, fueron preenfriados antes de su uso. Se construyeron grandes cámaras de enfriamiento en el sitio para enfriar el hormigón y las piedras. Además, el agua se enfrió antes de mezclarse con el cemento. Esto ayudó a regular la temperatura hasta cierto punto. Una vez que el cemento y el hormigón se mezclaban, debían ser transportados a los cimientos en un plazo de 15 minutos. Se utilizaron cintas transportadoras para llevar rápidamente el hormigón a su lugar designado. Cualquier retraso provocaría que el cemento comenzara a secarse, debilitando su fuerza de unión. Sin embargo, el proceso de enfriamiento aplicado al hormigón no era completamente suficiente. Todas las medidas anteriores se tomaron antes de verter el cemento. Por lo tanto, mantener el enfriamiento incluso después de que los cimientos estuvieran construidos era igualmente esencial. Para solucionar esto, se modificó el proceso de construcción de los cimientos. En lugar de verter toda la base de una vez, se construyó en bloques separados. Una vez que un bloque se secaba, se construía el siguiente. Además, se utilizaron rociadores de agua para mantener fría la mezcla de hormigón y cemento. También se instalaron tuberías de agua dentro de los cimientos para garantizar un flujo continuo de agua fría hasta que el cemento se endureciera por completo. Así, la construcción de la presa avanzó gradualmente y un lado se completó con éxito. Curiosamente, la presa tiene una altura de 175 metros y una anchura de 40 metros en la parte superior. El mantenimiento regular de la presa era crucial. Para facilitar esto, se construyeron galerías especiales. Su función principal era canalizar el agua que se filtraba desde los cimientos de manera controlada, al mismo tiempo que proporcionaban acceso para el mantenimiento y las reparaciones. Una vez que la mitad de la presa se completó, era el momento de retirar la presa temporal. Sin embargo, como estaba construida con hormigón resistente, se utilizaron explosiones controladas para su demolición. Ahora era el momento de construir la tercera y última sección. Sin embargo, el mayor desafío era gestionar el flujo de agua. Los ingenieros resolvieron este problema construyendo 46 vertederos para liberar de manera segura en el exceso de agua. Estos canales de desagüe se abrieron gradualmente, reduciendo el nivel de agua de manera controlada. Una vez que el nivel del agua bajó, se depositaron grandes cantidades de tierra, rocas y escombros de piedra para elevar el nivel del suelo. Después de eso, se construyó una presa temporal de hormigón para bloquear completamente el agua restante. Usando el mismo proceso de constitución que en la sección izquierda, la sección derecha de la presa también se completó. Curiosamente, se utilizaron un total de 280 millones de metros cúbicos de hormigón para la construcción de esta presa. Ahora era el momento de demoler esta presa temporal. Debía retirarse con cuidado, porque si el agua a alta presión ejercía una fuerza repentina sobre la presa, podría dañar su estructura. Primero, se hicieron aperturas controladas en la presa para aumentar gradualmente la presión del agua a su alrededor. Una vez que se acumuló suficiente presión de agua, se llevaron a cabo explosiones controladas con dinamita para devolver la presa temporal. ¿Crees que construir la presa fue tan fácil? Los verdaderos desafíos apenas comenzaban. El primer desafío era que esta región era una de las vías fluviales más transitadas del mundo, con un tráfico frecuente de grandes barcos de carga. China no podía permitirse construir una presa que interrumpiera sus rutas comerciales por ellos. Los ingenieros idearon una solución ingeniosa. Para garantizar que los grandes barcos de carga pudieran pasar, los ingenieros construyeron un mecanismo especial de bloqueo de barcos de 5 etapas. Cada etapa de este sistema tenía 280 metros de largo y 34 metros de ancho, lo que permitía el paso fluido de grandes barcos de carga. Por ejemplo, cuando un barco de carga llega, entra en la primera etapa y la compuerta se cierra detrás de él. Luego el agua de la segunda etapa se libera en la primera etapa a través de compuertas deslizantes en la parte inferior. Esto eleva gradualmente el nivel del agua en la primera etapa, levantando el barco hacia arriba. Una vez que los niveles de agua en ambas etapas son iguales, la compuerta de la segunda etapa se abre, permitiendo que el barco avance. Este proceso se repite hasta que el barco cruza con éxito toda la presa. Sin embargo, había un inconveniente.
Tomaba 4 horas para que un barco alcanzara la altura requerida. Si un crucero pasaba por la presa, los pasajeros, especialmente las parejas, pasaban la mayor parte de su tiempo esperando en el sistema de esclusas, en lugar de disfrutar el viaje. Para resolver esto, los ingenieros idearon otra solución. Diseñaron el elevador de barcos más potente del mundo, capaz de elevar un barco entero verticalmente en cuestión de minutos. Sorprendentemente, este es el elevador de barcos más potente del mundo, capaz de levantar hasta 3.000 toneladas. Cuando un barco llega, entra en una cámara designada, que luego se bloquea de manera segura. Este elevador de barcos tiene una longitud total de 120 metros y un ancho de 18 metros. Toda la cámara del barco se eleva hacia arriba. Cuerdas pesadas, sujetas a ambos lados, están conectadas a un potente sistema de poleas. Para mantener la estabilidad, se colocan contrapesos pesados en el lado opuesto del elevador. En realidad, un potente sistema de motor hidráulico está instalado directamente en la cámara del barco para levantarla, y su mecanismo de funcionamiento es realmente fascinante. El sistema de motor está instalado en 4 puntos de la cámara. Esos motores impulsan un sistema de poleas que hace girar un tornillo sin fin, el cual se mueve a lo largo de rieles roscados, generando la fuerza necesaria para elevar la cámara del barco. Funciona de manera similar a un mecanismo de tuerca y tornillo. Una de las mejores características del tornillo sin fin es que incluso si una cuerda se rompe, el elevador se detendrá y no caerá, ya que este sistema de engranajes garantiza una transferencia de potencia unidireccional. Ahora simplifiquemos este concepto. En un sistema de engranajes regular, cualquier engranaje puede hacer girar otro engranaje en ambas direcciones. Sin embargo, en un sistema de tornillos sin fin, solo el tornillo sin fin puede girar el engranaje de anillo, pero el engranaje de anillo no puede girar el tornillo sin fin en sentido inverso, sin importar cuánta fuerza se aplique. Así es exactamente como funciona el sistema de elevador de barcos. Ahora, podrías preguntarme, si el tornillo sin fin puede elevar el sistema por sí solo, ¿por qué se necesitan cuerdas? En realidad, el tornillo sin fin proporciona la fuerza de elevación, mientras que las cuerdas y los contrapesos soportan el peso real del elevador. Es similar a cómo el motor de un automóvil no soporta el peso del coche, sino que solo lo mueve hacia adelante y hacia atrás, mientras que los neumáticos soportan la carga real. Ahora sube otro problema crítico. ¿Qué pasa si una cuerda se rompe? Si eso ocurre, todo el elevador podría colapsar, porque el tornillo sin fin por sí solo no puede soportar una carga tan pesada. Para evitar fallos de emergencia, se diseñó un sistema de cremallera con dientes. Esa cremallera es lo suficientemente fuerte como para soportar todo el peso del elevador. Debajo de ella, un mecanismo de bloqueo se engancha con cada diente, asegurando el sistema en su lugar. Si ocurre una falla y el elevador comienza a caer, este sistema se bloquea instantáneamente, evitando que descienda siquiera 1 centímetro. Este elevador eleva la cámara del barco a una altura de 113 metros. Una vez que el elevador alcanza la cima, la compuerta se abre, permitiendo que el barco continúe su camino. Con este método, un barco puede cruzar la presa en solo 35 a 40 minutos. Ahora pasemos al siguiente gran desafío. El siguiente gran desafío fue que esta presa es tan enorme que almacena agua en un área de 1000 kilómetros cuadrados. Cuando la presa está a su máxima capacidad, en realidad ralentiza la rotación de la Tierra en 6 milisegundos. Si esta presa colapsara, estando a plena capacidad, podría poner en riesgo la vida de 300 millones de personas. Este enorme volumen de agua ejerce una presión tremenda, colocando una carga enorme sobre la presa. Sin embargo, el verdadero desafío surge cuando el exceso de agua se desborda o necesita ser liberado. Como se mencionó anteriormente, esta presa tiene una altura de 175 metros. Cuando el agua se desborda desde una altura tan grande, puede erosionar los cimientos de la presa, lo que podría llevar al colapso de toda la estructura. Para solucionar este problema, se construyeron 46 aliviaderos de saltos de esquí. Cuando se libera agua, estos aliviaderos la arrojan a 100 metros de la presa, evitando así cualquier daño a los cimientos. Para controlar la liberación del agua, se instalaron compuertas radiales operadas por bombas hidráulicas. Estas compuertas se abren o se cierran según los requisitos del flujo de agua. Sin embargo, los ingenieros enfrentaron un tercer desafío, un impacto ambiental significativo, conocido como el problema de los sedimentos.
A medida que el río fluye, arrastra hojas, animales muertos, desechos, tierra y piedras. Cuando el agua llega a la presa, estas impurezas y sedimentos se acumulan, lo que genera serias preocupaciones ambientales. El primer problema era que la acumulación de sedimentos reducía gradualmente la capacidad de almacenamiento de agua de la presa. El segundo y más crítico era que estos sedimentos contienen minerales esenciales que actúan como fertilizantes naturales para las tierras de cultivo. Muchos agricultores cerca del río dependen de su agua para la agricultura. Sin embargo, aunque sigan recibiendo agua, esta cacería de minerales esenciales, como resultado, tuvieron que usar más fertilizantes artificiales para mantener la fertilidad del suelo. Los ingenieros chinos anticiparon este problema con antelación, por lo que instalaron compuertas especiales en la parte inferior de la presa, controladas por un sistema hidráulico. Cuando se acumula un exceso de sedimentos, estas compuertas se abren, expulsando los sedimentos junto con el agua, asegurando que los minerales lleguen a las tierras de cultivo. Sin embargo, otro desafío era que estas compuertas debían soportar una presión de agua extremadamente alta. Para manejar eso, las compuertas fueron diseñadas como válvulas, controladas por un sistema de bombas hidráulicas que las abre y cierra según sea necesario. Ahora, pasemos a la parte más crucial de esta presa, la generación de energía hidroeléctrica. Sin embargo, dado que la generación de energía es un tema complejo en sí mismo, lo cubriremos en detalle en la parte 2 de este video. No olvides suscribirte al canal para más contenido increíble. También puedes unirte a nuestra membresía del canal para apoyarnos. Gracias por vernos.